Mi esposa, María, había insistido en que nos quedáramos en casa. Una cena tranquila, como en los viejos tiempos, me dijo con esa sonrisa suya que podía desarmarme incluso después de 15 años de matrimonio. Yo había preparado un vino que guardaba para ocasiones especiales y ella cocinó su famosa lasaña. Todo iba perfecto, o eso parecía. A mitad de la cena, María recibió una llamada. Se disculpó, tomó su móvil y desapareció en la cocina. No le di importancia, las llamadas de trabajo eran frecuentes para ella. Pero entonces, algo extraño sucedió. Al volver, sus manos temblaban levemente. Intentaba disimularlo, sonriendo más de lo normal, hablando con un entusiasmo que parecía forzado. Fue entonces cuando noté algo que no debería estar ahí, una marca de lápiz labial en su blusa blanca, pero no era su color habitual. María siempre usaba tonos neutros, y ese rojo intenso me pareció tan fuera de lugar como un pingüino en la Puerta del Sol. ¿Te has cambiado de pintalabios?, le pregunté, fingiendo casualidad. Ella se tocó la blusa, y durante un breve instante, la máscara se resquebrajó. Una sombra de nerviosismo cruzó su rostro antes de soltar una risa que no convencía a nadie. ¿Qué va? Es el vino, seguro. Soy un desastre. Algo no encajaba. Pero no era solo la mancha. Era su forma de evitar mi mirada, el modo en que cambiaba de tema con una rapidez inusual, como si cada palabra estuviera cargada de dinamita. No dije nada más. Esa noche, después de cenar, me ofrecí a recoger la mesa, algo que normalmente hacíamos juntos. Mientras llevaba los platos a la cocina, vi que su bolso estaba medio abierto, tirado descuidadamente en la encimera. Y ahí, entre el desorden de maquillaje, llaves y su agenda, algo llamó mi atención, un recibo. Lo recogí sin pensarlo mucho. Era de un restaurante caro en el centro, uno que yo sabía que no había visitado con ella. Lo reconocí porque siempre bromeábamos sobre lo absurdo de sus precios. La fecha era de esa misma tarde, y el detalle que me dejó helado, una mesa para dos. No dije nada. Todavía no. Pero en ese momento, lo supe. Algo oscuro estaba cocinándose en mi matrimonio, y yo acababa de encontrar el primer ingrediente de esa amarga receta. El recibo de aquel restaurante no salía de mi mente. Aparentemente era una simple hoja de papel, pero para mí era un grito de alerta. Lo guardé en el bolsillo trasero de mis vaqueros, sintiendo el peso metafórico que le daba mi imaginación. No quise confrontarla esa noche. Sabía que mi mejor oportunidad para entender lo que estaba pasando era mantenerme callado, actuar como si nada hubiera cambiado. Al día siguiente, el sol madrileño iluminaba nuestro pequeño piso como siempre, pero algo en mí se había apagado. Mientras María preparaba su café matutino, yo fingía leer el periódico en la mesa del comedor. Pero no estaba leyendo. Observaba cada uno de sus movimientos. Noté pequeños detalles que antes me hubieran parecido insignificantes. Su manera de tamborilear los dedos contra la encimera mientras esperaba que la cafetera terminara, o cómo evitaba mirarme directamente a los ojos cuando me decía algo tan simple como, ¿quieres tostadas? No, gracias, respondí sin levantar la vista del periódico, aunque no había leído ni una línea. María terminó de prepararse y salió para el trabajo, dándome un beso rápido en la mejilla, como siempre. No vuelvas tarde, le dije, más como una prueba que como una petición. Ella me miró un instante, y por un momento creí ver en su rostro algo parecido a la culpa, pero desapareció tan rápido que me pregunté si solo estaba imaginándolo. Cuando se fue, respiré profundamente y saqué el recibo del restaurante del bolsillo. Tenía que saber más. Abrí mi portátil y busqué el nombre del restaurante. Era de esos lugares exclusivos, reservados para quienes querían impresionar. Requería reservas con días de antelación. Me pregunté quién habría sido la otra persona sentada frente a mi esposa en esa mesa para dos.
¿Un cliente? ¿Un amigo? ¿O algo peor? Decidí que no podía seguir imaginando escenarios. Necesitaba hechos. Revisé mentalmente los días anteriores, intentando recordar cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Pero todo encajaba de manera extrañamente normal, como si María hubiera perfeccionado el arte de mantener una doble vida sin levantar sospechas. Eso era lo que más me inquietaba. Tomé una decisión. Si había algo que descubrir, lo haría a mi manera. Dejé el recibo sobre mi escritorio, un recordatorio físico de lo que estaba en juego. Luego me puse a trabajar en lo que mejor sabía hacer, analizar. Como ingeniero, mi trabajo siempre había consistido en encontrar patrones, resolver problemas aparentemente imposibles. Decidí aplicar ese mismo enfoque a esta situación. Primero, revisé el calendario en el salón, donde solíamos anotar los compromisos importantes. El día que aparecía en el recibo, María había escrito reunión hasta tarde. No era nada inusual, pero ahora todo tenía un matiz diferente. Fui a nuestro dormitorio y abrí su armario. Mi intención no era invadir su privacidad, pero buscaba respuestas. Allí, colgado cuidadosamente, estaba el vestido azul que llevaba puesto la noche anterior, con una ligera mancha de lápiz labial que no era suyo. Sentí una punzada en el pecho. Algo no cuadraba. Luego, me dirigí al baño. En el cubo de basura encontré un ticket más pequeño, esta vez de una farmacia. La fecha coincidía, y entre los productos comprados estaba un paquete de preservativos. Mi respiración se aceleró. No podía ignorar lo evidente, pero todavía quería negarlo. Tal vez eran para alguien más, me repetí, aunque sabía que era una excusa débil. El siguiente paso era revisar nuestras finanzas. María y yo siempre habíamos compartido una cuenta bancaria, y rara vez había gastos que no discutiéramos antes. Me conecté a la banca online y comencé a revisar los movimientos. Ahí estaba, el cargo del restaurante, acompañado de otros pagos pequeños en lugares que no reconocía. Todos parecían formar parte de un mismo patrón, una serie de citas cuidadosamente planeadas que ella nunca mencionó. Entonces, me di cuenta de que estaba atrapado entre dos opciones, confrontarla de inmediato o reunir más pruebas. Elegí la segunda. Quería entender toda la historia antes de dar el siguiente paso. Sabía que estaba pisando un terreno emocionalmente peligroso, pero no podía detenerme. Tomé la decisión de seguirla. Esa misma tarde, fingí que tenía trabajo extra en la oficina y salí en mi coche, estacionándome a cierta distancia de su lugar de trabajo. Había algo extraño en espiar a la persona que amabas, algo que te hacía sentir sucio, pero también adicto a la verdad. Esperé pacientemente hasta que la vi salir del edificio. No iba sola. Un hombre alto, de traje impecable, la acompañaba. No pude escuchar lo que decían, pero sus gestos eran relajados, cómodos. Rieron juntos mientras caminaban hacia un coche aparcado cerca. Ella se subió al asiento del copiloto, y él arrancó. No podía quedarme atrás. Encendí el motor y lo seguí con cuidado. El coche los llevó a un pequeño hotel en el centro. Sentí como si el aire me faltara. Aparcaron, y ambos entraron como si no tuvieran nada que esconder. Observé desde la distancia, con las manos apretadas en el volante y el corazón latiéndome en las sienes. No podía creer lo que estaba viendo, pero no podía negarlo. Me quedé ahí durante lo que parecieron horas. Finalmente, cuando salieron, ya era de noche. Se despidieron con un abrazo que duró demasiado. María tomó un taxi de regreso a casa. Yo esperé unos minutos antes de hacer lo mismo. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en el salón con la mente a mil. Ya no había espacio para la duda. Sabía lo que estaba ocurriendo, y sabía que no podía seguir ignorándolo. Pero la pregunta era, ¿qué haría ahora?
La mañana siguiente empezó como cualquier otra, pero no para mí. Para María, parecía ser un día normal, otra jornada de trabajo que comenzaba con su café habitual y sus prisas por salir a tiempo. Para mí, era el inicio de un enfrentamiento que había estado construyendo en mi mente durante toda la noche. Mientras desayunábamos, observaba cómo María se comportaba con la misma naturalidad de siempre. Sus gestos, su sonrisa distraída, la manera en que evitaba mi mirada cuando le pregunté si tenía algún plan para después del trabajo. Nada especial, respondió, y volvió a beber de su taza de café. Ese comentario, tan simple y cotidiano, me quemó por dentro. Decidí no decir nada por la mañana. Quería que se sintiera cómoda, que no sospechara nada, al menos por ahora. Mi plan era confrontarla esa misma noche, cuando no pudiera escapar detrás de excusas ni huir a su trabajo. Quería las respuestas, y las iba a obtener. María salió hacia la oficina, y yo aproveché para asegurarme de que no faltara ningún detalle en lo que estaba por hacer. Revisé nuevamente los recibos que había encontrado, el restaurante, la farmacia, el hotel. Todo estaba organizado en una carpeta. También anoté la hora en la que ella había salido con aquel hombre del hotel la noche anterior, junto con la matrícula del coche que él conducía. Había estado tan cerca del punto de quiebre que no podía dejar nada al azar. El día transcurrió como en un limbo para mí. No podía concentrarme en el trabajo. Revisaba el reloj cada pocos minutos, contando las horas para el momento en que María volviera a casa. A las 7 en punto, escuché el sonido de sus llaves en la puerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. «Hola», dijo al entrar, como si nada. Llevaba el mismo gesto de siempre, esa sonrisa que ahora me parecía una máscara perfectamente ensayada. «Hola», respondí, mirándola desde el sofá. Ella dejó su bolso sobre la mesa y se acercó para darme un beso en la mejilla. Me aparté ligeramente, lo suficiente para que lo notara. ¿Todo bien?, preguntó, con una nota de confusión en su voz. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me levanté y caminé hacia la cocina, donde ya había preparado 2 copas de vino. Puse una frente a ella en la mesa del comedor y me senté del otro lado. María levantó una ceja, como si no entendiera la situación. «Necesitamos hablar», dije, tratando de mantener un tono neutral, aunque mi interior estaba al borde del colapso. Ella frunció el ceño y dejó su copa sin tocar. ¿Sobre qué? Saqué los recibos de la carpeta y los coloqué frente a ella, uno por uno. Primero el del restaurante, luego el de la farmacia, y finalmente mi lista de observaciones del día anterior. Su expresión cambió al instante. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. «¿Qué significa esto, María?», pregunté, con un tono más firme esta vez. Ella intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras recogía el recibo del restaurante. «No sé de qué estás hablando». «Esto no es nada, Javier». «No es nada», repetí, casi riendo de incredulidad. «¿Una cena para 2 en un restaurante al que nunca hemos ido? ¿Un recibo de preservativos cuando tú y yo no los usamos? ¿Y el hotel de anoche? No me tomes por idiota, María». Su rostro se puso pálido. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero luego simplemente dejó caer los papeles sobre la mesa y se cruzó de brazos. «Está bien», dijo finalmente, aunque su voz temblaba. «Te lo explicaré, pero tienes que escucharme». «Eso es lo que estoy haciendo», respondí, controlando el volumen de mi voz con dificultad. «Pero quiero la verdad, María. Toda la verdad». Se tomó unos segundos antes de hablar. «No es lo que piensas. Ese hombre es un cliente importante. Todo esto ha sido profesional, Javier. Él es demasiado insistente a veces, pero nunca ha pasado nada.
¿Nada? Respondí, levantándome de la silla. ¿Entonces qué hacías en ese hotel con él anoche? ¿Negociando contratos? María levantó las manos como si intentara calmarme. Fue un error. No debería haber ido. Estaba intentando mantener las cosas en buenos términos para el trabajo. ¿En buenos términos? Grité esta vez, incapaz de contenerme. ¿Crees que soy un imbécil? ¿Que no sé lo que está pasando aquí? Ella no respondió de inmediato. Miró hacia la mesa, evitando mi mirada. Luego, con un susurro apenas audible, dijo, fue solo una vez. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Me quedé ahí, mirándola, sintiendo como algo dentro de mí se rompía de una forma que nunca creí posible. ¿Solo una vez? Repetí, mi voz ahora más baja, casi un susurro. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? No significó nada, Javier, dijo, levantando la vista para mirarme a los ojos. Fue un error, algo que no debió pasar. Por favor, créeme. ¿Creer en qué? Respondí, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. ¿En qué destruiste todo lo que teníamos por alguien que no significó nada? Ella intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. No podía soportar que me tocara en ese momento. No sé cómo arreglar esto, dijo finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero te juro que quiero intentarlo. Haré lo que sea necesario. La miré, tratando de encontrar algún rastro de la mujer con la que me había casado, pero todo lo que veía era a alguien que había traicionado mi confianza de la manera más cruel. Eso ya no depende de ti, María, respondí finalmente, con un tono que me sorprendió por su frialdad. Ahora soy yo quien decidirá qué pasa con esta relación. Sin decir una palabra más, tomé mis llaves y salí de la casa. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir si había algo que aún pudiera salvarse o si este era el final definitivo. Salí del piso con una sensación que mezclaba ira, desesperación y algo nuevo, una determinación fría y calculadora. No era solo el dolor lo que me empujaba, era la necesidad de hacer algo, de tomar el control de una situación que me había arrebatado cualquier vestigio de estabilidad. No podía quedarme cruzado de brazos mientras todo lo que habíamos construido se desmoronaba por su traición. Caminar por las calles de Madrid me ayudó a despejarme, pero también a idear un plan. No podía simplemente confrontarla una y otra vez, necesitaba que entendiera, de manera irrefutable, las consecuencias de lo que había hecho. Me senté en un banco del Parque del Retiro, observando a las parejas pasar, y comencé a organizar mis pensamientos. Esto no se resolvería con gritos ni con lágrimas. Esto requería precisión. Primero, llamé a un amigo de confianza, Diego, quien era abogado especializado en temas de familia. Diego y yo habíamos compartido muchas cervezas en los últimos años, y aunque no sabía aún lo que estaba sucediendo, sabía que podía confiar en él. Diego, necesito tu ayuda, le dije sin rodeos. Claro, Javier. ¿Qué pasa? Respondió, claramente preocupado por mi tono. Es complicado, pero necesito asesoramiento legal. María me ha traicionado, y quiero saber cómo protegerme en todos los sentidos. Diego guardó silencio un momento antes de responder, entendido. Mañana a primera hora ven a mi despacho. Lo resolveremos juntos. Con esa parte cubierta, me dediqué al siguiente paso, reunir pruebas irrefutables de su infidelidad. Sabía que confrontarla no era suficiente. Podía retractarse, negar todo o incluso manipular la narrativa si no tenía algo sólido que la desenmascarara por completo. Recordé el coche del hombre con el que la había visto. Afortunadamente, había anotado la matrícula la noche anterior. Decidí contratar a un investigador privado para que siguiera sus movimientos. No era algo que hubiera hecho nunca,
pero sentía que estaba en una guerra en la que no podía permitirme fallar. Esa misma noche contacté a un investigador que me recomendó un conocido. Su nombre era Adrián, un tipo directo y profesional que no se andaba con rodeos. Dame los detalles, dijo cuando nos reunimos en una cafetería discreta en Malasaña. Le expliqué todo, el restaurante, el hotel, el hombre del coche. Le di la matrícula y las fechas, y le pedí que siguiera a María durante los próximos días. Quería saber con quién se veía, a dónde iba y qué hacía. Adrián asintió, tomando notas en su libreta sin mostrar ningún juicio. Lo que encuentre, te lo haré llegar. Dame una semana, dijo antes de marcharse. Mientras esperaba los resultados de Adrián, continué con mi estrategia. Esa misma noche, mientras María dormía, revisé su ordenador personal. No tenía contraseña, nunca antes había tenido razones para sospechar de ella, pero ahora todo era distinto. Navegué entre correos electrónicos, calendarios y documentos. Fue entonces cuando encontré algo que confirmó lo que ya sabía. En su bandeja de entrada había correos electrónicos de su cliente. Mensajes que comenzaban siendo profesionales pero que, con el tiempo, habían evolucionado a un tono más personal. Había frases como te extraño y la noche de ayer fue perfecta. Cerré el portátil con fuerza, sintiendo como el fuego de la rabia se avivaba dentro de mí. El golpe final llegó unos días después, cuando Adrián me entregó un informe detallado. Había fotos de María entrando y saliendo de hoteles con el mismo hombre, conversaciones grabadas desde una distancia segura en las que se escuchaban risas y comentarios íntimos. Todo estaba documentado de manera tan precisa que no podía haber lugar para excusas. Era el tipo de evidencia que no solo confirmaba la infidelidad, sino que la hacía imposible de negar. Con todo en mis manos, decidí dar el siguiente paso. No era suficiente enfrentarla en privado. Ella tenía que entender el alcance de su traición de una manera que la marcara para siempre. Comencé a planear lo que llamé la gran revelación. Esa semana, María mencionó que había organizado una cena en casa con algunos amigos cercanos. Era algo que solíamos hacer, una tradición que me dolía pensar que ella seguía manteniendo como si todo estuviera bien. Decidí usar esa ocasión a mi favor. Preparé todo cuidadosamente. Antes de que llegaran los invitados, configuré nuestra televisión para proyectar un video que había preparado con las pruebas que tenía. Las fotos, los correos y las grabaciones estaban editadas de manera ordenada y cronológica, mostrando claramente cada instancia de su infidelidad. Cuando los amigos llegaron, todo parecía normal. María estaba radiante, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Saludó a todos con su sonrisa habitual, y yo me esforcé por actuar con la misma naturalidad. Nadie sospechaba nada. Durante la cena, esperé el momento adecuado. Cuando los platos principales estaban servidos y la conversación fluía, me levanté de la mesa con una excusa. Tengo algo que quiero compartir con todos, dije, encendiendo la televisión con el control remoto. María me miró, sorprendida. ¿Qué estás haciendo, Javier? Solo un pequeño video que preparé, respondí, sin apartar los ojos de la pantalla. La sala quedó en silencio mientras las primeras imágenes aparecían. Las fotos de ella entrando al hotel con su amante, las capturas de pantalla de los correos, los fragmentos de audio. Cada detalle estaba ahí, expuesto ante nuestros amigos más cercanos. María se puso de pie, pálida, intentando apagar la televisión, pero yo tenía el control remoto en la mano. No te molestes, ya está todo aquí. La sala se llenó de murmullos, y algunos amigos miraban a María con incredulidad, otros con desdén. Cuando el video terminó, dejé el control sobre la mesa y hablé, calmado pero firme. Esto es lo que pasa cuando alguien destruye lo que debería ser sagrado. María, nuestra relación termina aquí. Ella rompió en llanto, intentando explicar,
pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. Miré a nuestros amigos y concluí, lamento arruinar la noche, pero necesitaba que todos supieran la verdad. Salí de la sala sin mirar atrás. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno, pero también sabía que había recuperado el control de mi vida. Después de la escena en la cena, el piso que una vez llamé hogar se volvió una zona de guerra. María pasó las primeras horas de esa noche llamándome sin descanso, dejando mensajes de voz llenos de súplicas y lágrimas. Javier, por favor, hablemos. Podemos solucionarlo. Cometí un error, pero todavía te amo. Ignoré cada llamada y cada mensaje. Esa noche me quedé en el sofá de mi amigo Diego, quien, a pesar de su formación profesional como abogado, se comportó más como un amigo de verdad. Te lo advertí, hermano, dijo mientras servía un par de cervezas en su cocina. Lo sé, contesté, frotándome los ojos. Pero no me imaginaba que algo así pudiera pasarme. Pensé que éramos diferentes. Diego solo asintió. No me dio discursos, no trató de justificar lo que había sucedido, ni tampoco intentó consolarme con frases vacías. A veces, el silencio de un amigo pesa más que 1000 palabras. Pasé 2 días enteros fuera de casa. Durante ese tiempo, María no dejó de intentar contactarme, pero yo necesitaba más espacio para ordenar mi mente. Me debatía entre el impulso de darle un portazo definitivo a nuestra relación y el peso de 15 años juntos. Decidí que, aunque el daño ya estaba hecho, debía hablar con ella. No por reconciliación, sino por cerrar este capítulo de una vez por todas. Al tercer día volví al piso. Entrar fue extraño, el lugar parecía igual que siempre, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. María estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se puso de pie tan pronto como me vio entrar, pero levanté una mano para detenerla. No, María. Siéntate. Hablaremos, pero no quiero ninguna escena. Ella asintió, nerviosa, y volvió a sentarse. Me acerqué y me senté en el sillón frente a ella, dejando mi maletín en el suelo. Saqué los papeles que había preparado, la documentación del divorcio que Diego me había ayudado a redactar. Aquí está lo que quiero que hagas, dije, colocando los papeles en la mesa de centro. Es una solicitud de divorcio. He sido generoso con los términos. No quiero complicar esto más de lo necesario. María miró los papeles como si fueran una bomba a punto de explotar. ¿Divorcio? Javier, por favor, no puede terminar así. No después de todo lo que hemos pasado juntos. No fue mi decisión terminarlo, María, respondí, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía que mi paciencia se estaba agotando. Tú tomaste esa decisión la primera vez que cruzaste esa línea. No voy a ser el tipo que vive en una mentira. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero no me moví. Había pasado demasiado tiempo absorbiendo su culpa y ya no iba a ceder. Fue un error, Javier. Uno horrible. Yo estaba confundida, me sentía sola. Tú trabajabas tanto, siempre ocupado, y yo me sentía desconectada. La excusa me irritó profundamente, pero me esforcé por no perder el control. ¿De verdad? ¿Esa es tu explicación? ¿Que trabajaba mucho para que ambos tuviéramos una buena vida? María, si sentías que algo estaba mal, podrías haber hablado conmigo. Podrías haber intentado arreglarlo, no destruirlo. Ella trató de acercarse a mí, pero retrocedí. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Qué más puedo hacer para demostrarte que me arrepiento? Preguntó desesperada. Haré lo que quieras, lo que sea. Iré a terapia. Renunciaré al trabajo. Romperé todo contacto con él. Solo, no me dejes. Había una época en la que esas palabras habrían significado todo para mí. Pero ya no.
Ya era demasiado tarde. No se trata de eso, María. No quiero que hagas sacrificios ahora porque te has quedado sin opciones. Quiero una relación basada en confianza, y tú rompiste eso. No hay vuelta atrás. El silencio llenó la habitación. María miraba al suelo, con las manos temblorosas, mientras yo esperaba su respuesta. Finalmente, levantó la mirada, y por primera vez en días, parecía resignada. ¿Así que ya no hay esperanza?, preguntó, con la voz apenas audible. No, respondí, sin dudarlo. No la hay. No puedo vivir con esto, y tú tampoco deberías vivir en una relación que ahora es solo culpa y arrepentimiento. Ella sintió lentamente, como si esas palabras la hubieran golpeado con fuerza. Se puso de pie y tomó los papeles del divorcio. Si esto es lo que quieres, lo firmaré, dijo, aunque cada palabra parecía un esfuerzo monumental. Me puse de pie también, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Esto es lo que necesito para seguir adelante, María. Por nuestro bien, y porque ambos merecemos algo mejor que este desastre. Salí del salón, dejándola sola con los papeles. No hubo gritos, ni más súplicas. Solo el sonido de la puerta cerrándose tras de mí. Esa noche, me mudé temporalmente a un pequeño apartamento que había alquilado cerca de mi trabajo. Mientras miraba la ciudad desde el balcón, sentí una calma que no había experimentado en días. No era felicidad, pero era un comienzo. Había cerrado un capítulo doloroso, y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, al menos era uno que ahora controlaba yo. Los días que siguieron a la firma de los papeles del divorcio fueron extraños, casi surrealistas. Todo parecía moverse más lento, como si el mundo me estuviera dando tiempo para asimilar lo ocurrido. En mi nuevo apartamento, las paredes desnudas y el eco de cada movimiento me recordaban constantemente que había comenzado una nueva etapa, aunque no había sido por elección propia. Sin embargo, sabía que tenía que tomar control de mi vida nuevamente, no por María ni por lo que pasó, sino por mí. El primer paso fue enfrentar lo que sentía. Durante años había sido el tipo que evitaba lidiar con sus emociones. El trabajo era mi refugio, una distracción constante que me ayudaba a evitar cualquier malestar. Pero esta vez no podía escapar. La traición de María me había dejado cicatrices profundas, y si no las confrontaba, sabía que nunca podría avanzar. Una tarde, me encontré sentado en el suelo de mi sala, revisando fotos antiguas de nuestro matrimonio. Allí estaba nuestra boda, rodeados de amigos y familia, sonriendo como si fuéramos invencibles. Luego las vacaciones, los cumpleaños, los momentos cotidianos que parecían insignificantes en su momento pero que ahora cargaban un peso emocional inmenso. Por un momento, casi sentí nostalgia. Pero la realidad siempre volvía, María había destruido todo eso con su engaño. Decidí buscar ayuda. Aunque no era algo que hubiera considerado antes, me inscribí en sesiones de terapia. Necesitaba un espacio para entender no solo lo que había pasado, sino también cómo podía reconstruirme después de todo. Mi terapeuta, un hombre mayor llamado Fernando, me ayudó a ordenar mis pensamientos. Es normal sentir rabia, Javier, me dijo en una de nuestras primeras sesiones. Pero la rabia no puede ser tu único motor. Si basas tu vida en el enojo hacia María, nunca podrás liberarte de lo que pasó. Sus palabras resonaron conmigo. Durante semanas, habíamos explorado cómo la traición de María me había afectado no solo emocionalmente, sino también en mi confianza hacia los demás. Era algo que necesitaba reparar si quería tener relaciones auténticas en el futuro. Por otro lado, el proceso legal del divorcio avanzaba sin mayores complicaciones. Diego, como siempre, estaba al tanto de todo, asegurándose de que los acuerdos fueran justos. Aunque María había intentado renegociar algunos términos, finalmente aceptó la realidad de nuestra separación. Un día,
mientras revisaba los documentos finales, Diego me miró con seriedad. Javier, lo estás manejando mejor de lo que pensé. Pero quiero que recuerdes algo, no dejes que esta experiencia defina quién eres. Ese consejo, aunque simple, fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que, si bien la traición de María había sido devastadora, no podía permitir que se convirtiera en el centro de mi identidad. Yo era más que un hombre engañado. Con el tiempo, empecé a enfocarme en cosas que había descuidado durante años. Retomé viejos pasatiempos, como el ciclismo. Había dejado mi bicicleta en el trastero durante tanto tiempo que casi se había oxidado, pero dedicarme a recorrer la ciudad me daba una sensación de libertad que no había sentido en años. También comencé a reconectar con amigos que había descuidado mientras estaba inmerso en mi relación y trabajo. No fue fácil al principio, pero poco a poco volví a sentirme como una persona completa. Un día, mientras paseaba por el retiro, recibí un mensaje de María. Decía simplemente, espero que estés bien. Quiero que sepas que lamento todo lo que pasó. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje, preguntándome qué quería lograr con eso. ¿Buscaba redimirse? ¿Aliviar su culpa? Finalmente, escribí una respuesta breve, estoy bien. Espero que tú también encuentres lo que buscas. Y era cierto. Ya no sentía el mismo dolor ni la misma rabia que al principio. Había aceptado que lo que pasó con María era parte de mi historia, pero no mi destino. Si ella encontraba paz o no, ya no era mi responsabilidad. Con el divorcio finalizado, comencé a planear mi futuro. Siempre había hablado de mudarme fuera de Madrid, pero nunca lo había hecho por miedo a los cambios. Ahora, sin nada que me atara, decidí tomar la oportunidad. Encontré un trabajo en Valencia, una ciudad más tranquila, cerca del mar. El cambio de escenario se sintió como una especie de renacimiento, una oportunidad para empezar de cero. En mi último día en Madrid, volví al piso una última vez. Estaba vacío, las paredes desnudas, pero no sentí tristeza. De alguna manera, ver ese lugar sin los muebles y recuerdos lo hizo más fácil de dejar atrás. Cerré la puerta por última vez, sintiendo un extraño alivio. Mi vida en Valencia no fue un escape, sino una oportunidad de reconstrucción. Me sumergí en mi trabajo, pero esta vez sin perder de vista lo importante, mi bienestar personal. Hice nuevos amigos, exploré la ciudad y comencé a sentirme en paz. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de llenar mi tiempo con trabajo o distracciones. Había encontrado un equilibrio. En una de mis visitas al mercado central, conocí a una mujer llamada Elena. No fue un encuentro romántico ni nada por el estilo, simplemente nos encontramos hablando sobre las mejores frutas de temporada. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes, y poco a poco se desarrolló una amistad que eventualmente se convirtió en algo más. Elena era distinta a María en todos los sentidos. Era honesta, directa, y tenía una energía que me hacía sentir vivo. Aunque no intentaba reemplazar lo que había perdido, me ayudó a recordar que aún podía confiar en alguien más. Un año después de firmar los papeles del divorcio, miré hacia atrás y me di cuenta de cuánto había cambiado. No solo mi entorno, sino también yo mismo. Había aprendido que la traición de María no definía quién era. Había aprendido a dejar ir, a reconstruir y a seguir adelante. No había finales felices perfectos, pero eso estaba bien. Mi vida no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser mía.